Al Tablero con Fray Nelson. Hay personas que reúnen tantas características que parece que no estuviera hablando uno de una sola persona, sino de varias. Intenta juntar deseo de martirio, enorme sabiduría, gran capacidad de docencia, talento para la polémica y uno que otro error grave en la vida. Ahí tienes el retrato de una de las figuras más interesantes de los comienzos del cristianismo. Su nombre, Orígenes. Su lugar de enseñanza, Palestina. Su destino, incierto hasta un lugar, pero sobre todo, tremendamente inspirador. Orígenes de Alejandría. Al Tablero con Fray Nelson. En la clase de hoy, Orígenes. Mis amigos, conviene hacer un comentario que es para darle la gloria a Dios. En nuestro programa anterior, en que hemos hablado sobre San Atanasio, estábamos completando el número de 100 emisiones, ya 100 programas de Al Tablero con Fray Nelson, gracias a la confianza de Cristovisión, gracias al apoyo y la cercanía de todos ustedes. Nosotros en esta temporada estamos asomándonos a los orígenes del cristianismo. Es tan hermoso ver que nuestra fe no es un evento simplemente singular, individual, aislado. El encuentro con Cristo tiene que ser personal. Tú y yo hemos de encontrarnos con Jesús, con la persona adorable de Jesucristo, y hemos de encontrar en Él nuestra alegría y nuestra salvación. Pero no es un encuentro en soledad. Este Cristo no es un invento de mi mente. Este Cristo es el mismo Cristo que trae vida y salvación a tu vida. Es el mismo Cristo que trae amor y gracia a la vida de todos los hermanos. Y por eso dentro de nuestra Iglesia Católica, cuando se habla de un encuentro personal, no se habla de un encuentro individual, individualista, aislado. Somos Iglesia y nos encontramos siempre con Cristo como manantial que a todos alimenta, como luz que a todos ilumina, como fuente que tiene para cada uno de nosotros una respuesta. Es también un interrogante, por supuesto, porque el amor de Cristo nos interpela profundamente. Y por eso le damos énfasis en esta temporada sobre historia de la Iglesia, le damos énfasis a ese ser nuestro, a ese entender que somos familia, una familia que tiene una historia, que ha hecho un recorrido, una familia donde hay grandes personajes, muchos de ellos santos reconocidos por la Iglesia. Algunos, aunque tuvieron una enorme virtud, pues lamentablemente cometieron errores tan graves en su doctrina o incluso en su propia vida que resulta impensable una canonización. Pero aún así, en muchos aspectos siguen siendo un gran ejemplo para nosotros. Por ejemplo, yo recuerdo que mencionábamos en un programa pasado a Tertuliano, un gran hombre. Lamentablemente, hacia el final de su vida, fue tomando una tendencia que se llama el montanismo. Y luego incluso se hizo peor, más extremista que los montanistas, y por eso se llama ultramontanista. Es un pesar que Tertuliano haya llegado a esos extremos, pero eso no quita que él hizo unos grandes aportes, como ya veíamos en su momento, al tratar de elaborar una enseñanza sobre la Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre al que nos vamos a referir en esta ocasión es otro de los grandes, pero grandes. Y este hombre se llama Orígenes. Ese es el nombre que tiene. Orígenes es un gigante del pensamiento, es un gran maestro. En algunos aspectos, nos dice el Papa Benedicto, es de los fundadores del quehacer teológico como tal.
Es decir, lo que nosotros hoy entendemos como teología, en parte se debe a la obra, a la tarea que realizó este hombre llamado Orígenes. Orígenes nació a finales del siglo II, en el año 185, y vivió hasta mediados del siglo III, año 254. El papá de él se llamaba Leonides, otros traducen por Leónidas, Leonides. Y el papá fue objeto de persecución y murió mártir. En aquella época Orígenes era prácticamente un adolescente y él mismo hubiera querido morir mártir. No lo consiguió, no le fue dada esa gracia, pero esto ya está mostrando la radicalidad de su compromiso con Cristo. Para él, la vida cristiana y la fe cristiana no son adornos, no son un barniz, no son una decoración ni una etiqueta. No hace mucho el Papa Francisco hablaba de cómo el cristianismo no puede quedarse como una especie de adorno en nuestra vida. Es un elemento que todo lo transforma, que cuando está, si de verdad está la fe cristiana en nosotros, impacta todo lo que nosotros somos, la manera como pensamos, incluso el entretenimiento, las amistades. No se puede ser cristiano y entretenerse con cualquier barbaridad o vulgaridad. Entonces, qué interesante asomarse a un hombre como estos, que habiendo presenciado la muerte de su propio padre por dar testimonio de la fe, tomó entonces la fe cristiana como algo absolutamente vital, como la configuración misma de su personalidad. Pero ahí es donde está el punto, que eso está muy bello y sin embargo también se cometen errores. Las fuentes históricas concuerdan en que este hombre, buscando como una gran perfección o tal vez queriendo alejarse de toda sospecha por la labor de enseñanza que iba a realizar, pues parece que en su juventud, y esto parece demostrado, hizo una barbaridad. Él se mutiló a sí mismo, él se castró, porque se supone que de esa manera quedaba fuera de peligro, quedaba fuera de toda duda su perfecta castidad en el servicio a Dios. Esa radicalidad, sea que él lo haya hecho por sí mismo o a través de otra persona, es realmente una mancha, es algo que la Iglesia no aprueba, es algo que la Iglesia de ninguna manera sugiere, pero eso fue algo que él realizó. Y se presentó otro hecho. En aquella época, la ciudad de Alejandría empezaba a sobresalir, empezaba a destacar cada vez más como un centro de estudios. Y este papel preeminente de Alejandría desde el punto de vista cristiano se debe sobre todo a un hombre llamado Clemente, que lo llamamos por eso Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría, que no hay que confundir con otro Clemente del que hablamos en uno de nuestros primeros programas de esta temporada, San Clemente Romano, que fue papa. Clemente de Alejandría fue obispo en la ciudad de Alejandría. Clemente de Alejandría fue un gran obispo y fue también un gran escritor, un gran predicador, un gran teólogo. De modo que la escuela teológica de Alejandría en buena parte se debe a los ecos, a los frutos que dejó Clemente de Alejandría. Orígenes estaba vinculado, Orígenes no había nacido en Alejandría, él había nacido en la zona de lo que en aquella época era territorio de los fenicios, probablemente por la ciudad de Tiro o si no la ciudad de Cesarea. Eso está en disputa y seguramente no se aclarará totalmente nunca. Él nació en la costa que corresponde a lo que era Fenicia, que hoy corresponde como a Jordania, Siria. Por ahí estaba el lugar de nacimiento de Orígenes. Pero él fue estudiante aprovechado de una tendencia hacia la
enseñanza y hacia el aprendizaje, él fue a Alejandría, conoció esta magnífica obra, conoció esta escuela teológica que iba tomando fuerza por Clemente de Alejandría, y resulta que Orígenes entonces se ordenó sacerdote, fue ordenado sacerdote por un obispo llamado Alejandro de Jerusalén. Toda esta historia es para contar que ahí fue donde empezaron las tribulaciones, porque como se sabía que Orígenes había cometido ese acto de mutilación, según la legislación de la época y también según la legislación actual, ese es un grave impedimento para la ordenación sacerdotal. No se supone que el sacerdote sea un hombre mutilado, y por lo menos este es un grave impedimento. Orígenes no fue ordenado en Alejandría, sino que fue a recibir la ordenación sacerdotal de otro obispo, Alejandro de Jerusalén, y después él volvió a Alejandría, pero ya volvió ordenado sacerdote. Y esto produjo una gran tensión, obviamente, con su obispo, con Clemente, que no quería recibirlo en esas condiciones, a pesar de que Orígenes destacaba por su talento, por una inteligencia superior, por un don muy grande para comprender las lenguas antiguas. Tenía también, otra de las cualidades que tenía Orígenes es que era un gran líder académico. Es decir, no es solo aquella persona que es buena para estudiar, sino podríamos decir aquella persona que es buena para coordinar estudio, para dividir tareas, para liderar proyectos académicos. Es un genio. Orígenes era un genio en muchos sentidos. Pero fíjate que también tiene este otro aspecto, él tiene estas limitaciones. Entonces, esas tensiones hicieron que finalmente Orígenes tuviera que salir de Alejandría, aunque la impronta que le dejó la escuela alejandrina, esa impronta la llevó siempre, con lo bueno y con lo malo, porque de nuevo, tampoco todo era bueno en ese lugar de estudio. Alejandría era pues muy famosa, o empezaba a ser muy famosa en el mundo cristiano, pero no debemos suponer que todo lo que se hacía en Alejandría era perfecto. En concreto, una tendencia que era muy fuerte en la escuela de Alejandría es lo que se llama el subordinacionismo. El subordinacionismo es el referirse a Cristo como inferior al Padre. Esa tendencia que en cierto modo puede interpretarse correctamente, por ejemplo, cuando se habla de la humillación de Cristo por su encarnación y por su crucifixión, esa tendencia más acentuada es la que va a llevar al arrianismo del que estuvimos hablando en otro programa. Pero en todo caso, aunque Orígenes no fuera arriano, ni mucho menos, él es un poco anterior, de hecho, a Arrio, aunque alcanzan a coincidir, Orígenes sí es subordinacionista en un cierto sentido. De modo que tenemos esta figura con grandes luces, con algunas sombras, un personaje controvertido que sin embargo le va a dejar grandes tesoros a nuestra Iglesia Católica. En un momento continuamos con Orígenes, un sabio, un grande, pero también un hombre que dejó interrogantes sobre su propio ser y sus propias opciones. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Vamos avanzando en esta temporada sobre historia de la Iglesia y orígenes del cristianismo. Y qué interesante recibir la opinión de ustedes, las preguntas que tienen y también, ¿por qué no?, ya las sugerencias para nuestra siguiente temporada. ¿Qué crees tú que deberíamos abordar en este programa para nuestra siguiente temporada? Envíanos un mensaje, envíanos un correo electrónico a esta dirección, Al Tablero con Fray Nelson, eso lo escribes todo seguido, sin espacios, sin guiones, Al Tablero con Fray Nelson @cristovision.org. Ahí nos puedes contar tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias, sobre todo eso, sugerencias para nuestra siguiente temporada. Y te voy a dejar otra dirección, amigos@fraynelson.com. Es el correo electrónico al que tú puedes escribir
si deseas recibir evangelización católica todos los días en tu buzón. amigos@fraynelson.com. Y aquí, para las preguntas, sugerencias, críticas, también las voces de ánimo que hacen mucho bien, al tablero con Fray Nelson, @cristovision.org. Apreciado Fray Nelson, reciba un respetuoso saludo. Le doy gracias porque es un alivio para el alma escuchar su cátedra todos los fines de semana. En esta temporada sobre el Santoral, le ruego el favor de dar a conocer quién fue nuestro padre, Santo Domingo de Guzmán, y la importancia que tuvo en idear el Santo Rosario. Cordialmente, Germán Benavides Montaño. Lo primero que puedo decir es felicidades por su excelente trabajo. Soy parte de un grupo de celebradores de la palabra y cada vez me ayudan más sus explicaciones. Dios los siga bendiciendo. Luis Montero. Estamos refiriéndonos a uno de los grandes personajes de los primeros siglos del cristianismo. No lo podemos llamar santo, no lo podemos canonizar, ni mucho menos, porque hay algunos problemas graves dentro de su vida personal y también en parte con su enseñanza. Estamos hablando de este gran genio llamado Orígenes, que vivió, como ya comentábamos, desde finales del siglo II hasta mediados del siglo III. Un hombre con una enorme capacidad intelectual que vino a definir en buena parte los criterios básicos para lo que después se llamaría una teología cristiana y católica. Orígenes entró en conflicto con su obispo. Él fue ordenado sacerdote no por el propio obispo, sino fue ordenado en otra parte por otro obispo. Esa fue como una desobediencia, un desorden. Y esa tensión hizo que él tuviera que salir de Alejandría. Pero no perdió el tiempo. Él se estableció en Palestina, en territorio de Palestina, y se dedicó fundamentalmente a recoger enseñanza y, antes que eso, a recoger textos de la Escritura. Podemos decir que el primer gran personaje que se preocupa por establecer el texto bíblico, sabiendo que había tantos manuscritos, es Orígenes. Orígenes incluso fue el que dirigió y en buena parte realizó una obra impresionante, sobre todo si se piensa en esa época, comienzos del siglo III, que es conocido por las hexaplas. Las hexaplas, algunos lo escriben así, otros le ponen una H original aquí. Las hexaplas, alude, hex es 6 en griego, y las hexaplas es un libro que va a 6 columnas. Cada hoja, lo que nosotros llamaríamos una hoja de ese libro, tiene 6 columnas. Y cada una de esas columnas, ¿sí? Vamos a dibujarlo aquí, vamos a suponer que esta es una hoja, entonces esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Y cada una de estas columnas dentro de la obra de Orígenes tiene un idioma. Por decir algo, aquí está en griego, aquí está en latín, aquí está en copto, aquí está en ugarítico, aquí está en arameo, 6 idiomas. La Biblia así, en 6 idiomas. Es una obra monumental, una cosa absolutamente única que realizó este hombre, un proyecto académico de marca mayor que realmente vendrá a ser superado solo muchísimos siglos después, ya en la época en la que la preocupación por el texto crítico va a llevar a lo que se llaman las ediciones críticas. Estas son las hexaplas de Orígenes. Y detrás de esto lo que hay que ver es un hombre
obsesionado, en el buen sentido de la palabra, obsesionado por encontrar cuál es la palabra, qué es lo que realmente nos ha dicho Dios. Ese interés por la palabra, por fijar el texto, por encontrar cuál es el texto verdadero, va a ser una de las características de la verdadera teología. Pero realmente lo que hizo Orígenes, según nos explica el Papa Benedicto en una catequesis muy buena que dio sobre este hombre, lo que hace Orígenes no se limita a eso. Digamos que el comienzo del quehacer teológico está en la palabra de Dios. Es decir, la teología no es un simple pensar sobre Dios, no es un simple especular sobre Dios, no es una competencia de simples talentos intelectuales. La teología es ante todo el desarrollo orgánico del pensamiento que brota desde la misma palabra. Este entronque, esta claridad de la teología como unión con la palabra, como fruto de la palabra de Dios, creo que nadie lo vio con tanta claridad como Orígenes, y lo vio así desde el siglo III. O sea que en ese sentido, Orígenes es uno de los padres de la teología cristiana en el sentido casi literal de la palabra. Es decir, él engendró para el cristianismo un concepto, un modo de hacer teología que hasta cierto punto es perfectamente válido y vigente también en nuestra época, tantos siglos después. Después de tener el texto, que esta será como la primera fase, vamos a ponerle aquí un número 1, esta es una primera fase. Entonces viene un segundo paso que también da Orígenes, y es ayudar a que los textos se iluminen mutuamente. Hagamos aquí un paréntesis para comentar lo siguiente. Nuestra Iglesia Católica tiene un camino de oración que podemos llamar un camino oficial de oración, y ese camino de oración se llama la liturgia de las horas. Es entregar, un modo de entregar nuestro tiempo a Dios, un modo de celebrar su misericordia, sabiduría, poder y providencia a lo largo del día. En la liturgia de las horas hay distintos momentos de plegaria, y uno de ellos muy especial, que es como una especie de continua formación, se llama el oficio de lecturas. Si tú miras en el oficio de lecturas, encontrarás de que a pesar de que Orígenes no es, ni creo que vaya a ser nunca canonizado, de él se conservan muchos textos en el oficio de lecturas. Es decir, en la oración oficial de la Iglesia se conservan textos de Orígenes, así como también hay por ahí alguno de Tertuliano, a pesar de que Tertuliano no hay ni la más remota posibilidad de que sea canonizado, por lo que ya dijimos de su ultramontanismo. Entonces, Orígenes no solo establece el texto, sino que empieza a mirar la relación, por ejemplo, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tiene unos comentarios, por ejemplo, sobre el libro de Josué o sobre la ley de Moisés, que son francamente brillantes. Lo que él hace es destacar cómo aquello que muestra el Antiguo Testamento ilumina lo que va a verse después en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, todo aquello que se cuenta sobre la liturgia en el templo y los elementos del templo y los sacrificios según la ley de Moisés, todo eso se demuestra como una figura, se demuestra como una anticipación que nos ayuda luego a profundizar en el misterio del sacrificio de Cristo, tal como aparece en el Nuevo Testamento. De esa manera, Orígenes nos está ayudando a ver la unidad de la Escritura y nos está dando un principio de interpretación que va a ser válido para todas las épocas, y ese principio es que el texto, no importa cómo se fije el texto, ese texto hay que verlo dentro del contexto. Entonces, si ves las fases que va encontrando Orígenes, primero, fijemos el texto, es una labor que se llama exégesis. Miremos el texto y asegurémonos de comprender el sentido de lo que dice el texto. Luego, ubiquemos el texto dentro de su contexto, es decir, miremos cómo entra ese texto dentro del conjunto de la revelación bíblica. Esto es algo muy importante. En tercer lugar, entonces ya vendrán otros elementos, como por ejemplo,
¿Qué podemos decir de ese texto en cuanto a nuestra vida? ¿Cómo aplicar ese texto a nuestra vida? Esa aplicación, que muchas veces es bastante didáctica en el caso de estos grandes autores, esa aplicación del texto a nuestra vida, pues necesariamente va a impactar nuestras costumbres, va a impactar lo que nosotros somos. Esa aplicación moral es connatural al texto, es decir, nosotros cuando nos damos cuenta que la palabra se mete con nuestro comportamiento, no estamos saliendo del ámbito, ni del poder, ni de la luz que Dios nos ha dado con su palabra, sino que estamos sencillamente conduciendo esa riqueza para que impacte y para que transforme lo que somos. Y todavía va más allá, Orígenes. Insiste también en que todas estas realidades también tienen que llegar a ser un anuncio de eternidad. Podemos decir que esa es una función que mira, una función de la teología que mira a las realidades definitivas, a las realidades últimas. Es decir, yo no puedo quedarme solamente en la parte moral, lo que es de esta vida, sino tengo que descubrir que hay una dimensión de eternidad, y esta dimensión de vida eterna viene a ser como la continuación del movimiento que va del Antiguo al Nuevo Testamento. Dicho de otra forma, así como los textos del Antiguo Testamento me ayudan a descubrir el sentido y la profundidad de lo que se dice en el Nuevo Testamento, así también esta palabra, ya considerada integralmente, me remite a una realidad aún más profunda, aún más permanente, a una realidad en verdad eterna, que es el destino final de cada uno de nosotros, es el destino de nuestra fe cristiana. La fe cristiana entonces no es simplemente una manera de mejorar el mundo, sino que es un camino que supera las puertas de la muerte y que quiere instalarnos finalmente en la casa de Papá Dios. Este es un asomo a la grandiosa visión que tiene Orígenes sobre la teología. Y esto es lo que él enseñó con enorme elocuencia. Esto es lo que dejó en muchas de sus obras. Lamentablemente, pues hay algunos errores, ya dijimos, está el tema de un cierto subordinacionismo que lo hace muy próximo a la tendencia arriana, es decir, a negar la verdadera divinidad de Cristo. Ese subordinacionismo está presente en Orígenes, no se puede negar. Y hay otro tema muy complicado, y es que se vuelve demasiado optimista Orígenes. Él tiene la idea de la apocatástasis, y la apocatástasis es algo así como la final reconciliación de todos, de manera que finalmente pues no va a haber infierno, no va a haber condenación para nadie, es decir, todos seremos felices, todos iremos al cielo. Es dudoso de que esa haya sido exactamente enseñanza de Orígenes. Algunos dicen que fue más bien el origenismo, es decir, discípulos de Orígenes, los que resultaron predicando esa especie de reconciliación universal. Pero lo cierto es que esas tendencias doctrinales que no pueden ser compatibles con la Iglesia Católica llevaron finalmente a que la figura de Orígenes quedara bastante marginada y por supuesto a impedir cualquier intento de canonización. Demos gracias a Dios de todas maneras por lo bueno que Dios nos dio, que el Señor nos dio con este gran hombre, y pidamos que eso bueno lo sepamos aprovechar para servir más a Dios, para amarle y para servir a nuestro prójimo. Al tablero con Fray Nelson.